Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Amén. Tremenda promesa, ¿verdad? Vamos a volverlas a leer. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Amén. Ok, hermanos, en esta noche vamos a hablar de un tema que quizás se ha tocado en otros tiempos, han tocado otras personas, pero hoy vamos a hablar de la culpa. La culpa. Ajá. Y vamos a ver qué entiende cada uno de ustedes por culpa. ¿Qué es para ustedes la culpa? Alguien que me diga algo. Que no se sienta culpable de decir algo, sino que diga algo. ¿Qué es para usted la culpa? ¿Ah? Ya va. Cuando uno... Ok, la hermana está introduciendo algo que ya vamos a tocar. Dice, uno se culpa. Allí está hablando de un autojuicio que viene producto de actos como no supe ser una buena madre, no me comporté bien. Ajá, uno se culpa. ¿Pero qué es la culpa? Una maleta bien pesada, ¿verdad? Es una maleta que pesa. La culpa es una maleta que pesa. Está bueno. Le preguntaron a una niña, a niños de edad escolar, ¿qué es la culpa? Una niña de 6 años dijo, es algo que quema por dentro. Otro de 12 años dijo, es algo que te atormenta hasta que tú no dices lo malo que hiciste. Otro de 8 años dijo, es algo horrible que le sucede a uno cuando le pega a los compañeros. Y fíjese que intuitivamente cada uno de nosotros tiene un concepto de culpa. Vamos a ver, ¿quién dice algo más? La hermana la definió como una maleta, ¿ok? Es la comparación. ¿Quién dice algo más? ¿Qué es la culpa? ¿Ah? No, más a este le aumentó. No, pero no sigamos aumentando de peso, porque si no llegamos a que es todo el universo sobre nosotros. Pero otra definición, ¿qué es la culpa? Dígame algo. ¿Ah? Transgresión. Ajá. Transgresión es violentar algo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? Dígame algo. Es una sanción moral. Por ahí vamos. ¿Ok? Es una sanción moral. Bueno, más que moral es ética. Pero ya vamos. Más que moral es ética. Ok. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el caso que citaba nuestra hermana, de gente que dice, me siento culpable y me siento inmerecedor de la gracia y de la bendición de algo, de un buen regalo, porque me he portado mal, he hecho cosas malas. Me siento mal porque no le pude dar a mis hijos la educación o porque no estoy seguro de que haya sido buen padre o buena madre. Hemos tenido casos de hombres que han tenido hijos o mujeres que han tenido hijos y se han olvidado de sus hijos, y cuando uno ha hablado con ellos le dice, me siento culpable porque no he ayudado a mis hijos cuando debía hacerlo. Entonces,
empezamos a hablar de culpa como algo que pesa, como algo que nos atormenta internamente y como algo, ¿verdad?, que nos dice que nosotros hemos transgredido, violentado algún principio, algún precepto que nos hace merecedor de una sanción. Ahora, vamos a definir la culpa como la respuesta o la sensación que experimentamos ante el juicio desaprobatorio de nuestra conciencia. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, ¿quién le dice a usted que usted es culpable de algo? ¿Quién le dice a usted que usted ha sido mala madre o mal padre? La conciencia. La conciencia. ¿Ok? Y fíjese bien, entonces, que es importante que nosotros hablemos de culpa y conciencia, porque la que define la culpa es la conciencia. ¿Ok? Pero ya vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque la culpa, hasta cierto límite, opera como un potenciador para que nosotros enmendemos nuestra conducta y tomemos, escúcheme, tomemos otro camino. Pero también la culpa es uno de los elementos o los factores utilizados por el enemigo, por Satanás, para atormentar a muchas personas. De allí que tiene que haber una ponderación y que tiene que haber un equilibrio de la culpa, ¿verdad? Y esto lo define definitivamente los valores éticos que están en nuestra conciencia. Ya vamos a hablar acerca de eso, porque tenemos que hablar hasta dónde yo puedo ser culpable de algo que desconozco, hasta dónde yo puedo ser culpable cuando obedezco una orden. Hay un caso muy famoso que trata la filósofo Hannah Arendt, filósofo alemana, donde se juzga a un alemán por haber dado muerte a muchos judíos. Es un caso famoso. Y de allí salió una filosofía que se llama la banalidad del mal, donde aquel hombre que estaba siendo juzgado dijo: yo no soy culpable porque solamente obedecí órdenes. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Porque al fin y al cabo terminaron matándolo y lo declararon culpable. Ahora, ¿hasta qué punto la banalidad del mal, escúcheme, nos justifica a cada uno de nosotros? Y eso lo vamos a tratar a la luz de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Este párrafo que vamos a leer desde el 8 al 22, en algunas Biblias tiene un título que es Una buena conciencia. Y es que el apóstol Pedro, hablando, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y es que el apóstol Pedro, hablando a la iglesia universal, porque es una epístola universal, que fue dirigida con fines de alentar a los hermanos que estaban pasando en el Asia Menor, estaban pasando por persecución producto de la persecución de Nerón tras la quema de la ciudad de Roma, y fueron dispersados y se le echó la culpa a los judíos. Ellos, yendo hacia las regiones de Pontio, de Capadocia, de Frigia y otras ciudades del Asia Menor, empezaron a sufrir persecución y estaban lejos de la familia. El apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, quien también se encontraba en Roma para aquel entonces, decide enviar una carta a esa iglesia que está sufriendo y está siendo perseguida por el imperio, para alentarlos, para darles principios de doctrina y alentarlos en el camino de la fe. Ese es el objetivo de esta primera carta del apóstol Pedro, y Pedro tiene como finalidad alentar a los hermanos que están siendo perseguidos. Pero en este capítulo 3 específicamente, el apóstol Pedro empieza a darle y a recordarle lo que son los deberes
de nosotros o los deberes nuestros como creyentes. Valores y cartas que tienen todavía una aplicación, y por eso he tomado esta porción de la palabra para que hablemos acerca de una buena conciencia. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Escuche lo que está hablando de una forma de conducta. Eso es moral, es decir, está hablando de un discurso moral basado en unos principios éticos. Le dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra ellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, están perseguidos, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, ve allí aparece el término, teniendo buena conciencia. Ya vamos a hablar de lo que es buena conciencia. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esta hora el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pedro sigue aquí su discurso para hablarle a los discípulos que a pesar de la persecución que ellos están sufriendo, deben mantener su testimonio basado en una buena conciencia. ¿Pero qué es una buena conciencia? Estaba leyendo el artículo 201 de la Constitución de Venezuela, creo que es el 201, que dice que todo diputado o diputada electa no deberá ejercer su cargo movido a mandamientos particulares, sino que debe ejercerlo conforme a su conciencia. Imaginémonos si nosotros, para elegir nuestros representantes, hiciéramos un test de buena conciencia. Porque la ley lo contempla. Porque al fin y al cabo es la conciencia la que define nuestros actos. Ahora, ¿qué es la conciencia como tal? La palabra del Señor nos dice que el hombre, comparado a lo que es la Trinidad divina, también goza del privilegio de tener una trilogía constitutiva. Es decir, gozamos de una triple constitución cuando hablamos de que estamos formados por alma, cuerpo y espíritu. Amén. Y esta comparación con lo que es la constitución del Señor es el cumplimiento de esa escritura que dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Como tal, gozamos también de ese privilegio, y en esta trilogía Dios nos ha dejado en esta constitución funciones específicas que hay que sacar. Escúcheme muy bien, a veces tenemos que sacarlas con pinza muy minuciosa, estudiando la palabra del Señor para atribuir
tanto al alma como al espíritu y al cuerpo, las funciones específicas que Dios nos ha dejado. Ahora bien, dentro de las constituyentes de nuestra alma, de lo que es nuestra psique en griego, se dice que nosotros tenemos una mente. Y esa mente también goza del privilegio de tener sentimientos y de tener emociones, y goza también de tener voluntad. Sin embargo, no es el alma la que define al final, o no debe definir al final, lo que es la conducta de cada persona o de cada creyente, en nuestro caso, sino que lo que define definitivamente la conducta de cada ser humano está en el espíritu. Y en el espíritu, en lo que es el espíritu humano, para diferenciarlo del Espíritu Santo, en el espíritu humano Dios ha dejado también componentes. La Biblia nos habla de que en el espíritu nosotros tenemos nuestra conciencia, conocida por los griegos como la sindéresis, o la capacidad que nos ha dado el Señor a través de este elemento constitutivo de nuestro espíritu para discriminar, es decir, para discernir entre el bien y el mal. Es nuestra conciencia, escúchame muy bien, el juez interno que cada uno de nosotros tiene para juzgar nuestros actos, para juzgar los demás actos, y es nuestra conciencia la que nos ayuda a discernir, a discriminar y a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora fíjense bien que esto es importante. ¿Por qué? Porque la conciencia está también llena o está constituida de aquellos principios que nosotros hemos adquirido desde el momento de nacer. Muchos de esos principios, escúcheme muy bien, son atributos transmisibles por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nacemos, el ser humano goza de atributos que Dios le ha transmitido de su propia esencia. ¿Amén? No sé si me explico con esto. Les voy a dar algunos ejemplos. Está demostrado en toda sociedad, antropológicamente, que todas las etnias, desde la historia que se conoce, por ejemplo, no toleran el incesto. ¿Ok? Los antropólogos se preguntan, ¿de dónde viene este valor ético? ¿De dónde sale este principio axiológico para que un hombre rechace, aún sin tener un proceso de socialización, rechace el incesto? La conclusión a la cual han llegado antropólogos cristianos es a la que yo les estoy diciendo. Indiscutiblemente, cuando el hombre nace, nace con valores que fueron transmitidos por el Señor desde el mismo momento en que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Esto quiere decir lo que dice el libro de Génesis, que desde el momento que nosotros nacimos, fuimos hechos buenos. Amén. Y fuimos hechos por la voluntad de Dios, buenos con principios para discernir y con principios para diferenciar cosas buenas y cosas malas. ¿Esto qué quiere decir? Que este producto llamado ser humano venía con un manual de ética, o viene con un manual de ética que procede directamente del cielo. Por eso es que la Biblia dice que nadie tiene excusa en el libro de Romanos cuando se habla acerca de lo que es la condenación y la señalización del pecado. Nadie tiene excusa, porque aún los cielos anuncian la obra del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto nos dice a nosotros que fuimos creados, capacitados y dotados, escúchame muy bien, con un factor que nos ayuda a diferenciar intuitivamente o empíricamente entre el bien y el mal. Por eso hay gente que dice, es que yo no sabía. Es que la Biblia dice, ¿verdad?, que sí, nosotros tenemos conciencia de las cosas que son buenas y que son malas. Ya vamos a tratar otro aspecto importante. Entonces, fuimos dotados con principios. Por ejemplo, se dice que el hecho de que cada persona sienta amor es uno de los atributos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es amor. Y por eso,
En 1 Corintios la palabra del Señor dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor es un principio transmisible de Dios. La fe nace por el oír y el oír la palabra del Señor, pero el amor es parte de nuestra constitución como seres humanos. En nuestra condición humana vinimos dotados de amor. Amén. Ahora escúcheme muy bien. ¿Qué es la conciencia como tal? La conciencia entonces es aquello que Dios ha dejado y ha puesto como parte constitutiva de nuestro espíritu, junto con la intuición, la comunión y el espíritu, que son los otros elementos que constituyen el espíritu, que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que nuestra conciencia es el juez que emite el veredicto de lo que es bueno, está bueno o es malo. Amén. Y es el que le dice a usted: María, estás haciendo mal. José, hiciste mal. Pedro, te pelaste. Esa es la conciencia. Ahora, la Biblia dice, escúcheme muy bien, que nuestra conciencia nos redarguye de lo que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Ahora, ¿basado en qué la conciencia emite un juicio? En principios. Esos principios son principios universales, primero dados por Dios, que forman parte de nuestra intuición. Y, escúcheme muy bien, aunque en otros lugares y teológicamente se ha querido satanizar la intuición es un sentimiento que nos ha dejado Dios, escúcheme muy bien, de cosas que nosotros no entendemos muchas veces y que el Señor nos las revela a través de su Espíritu Santo, activando también nuestra intuición. A veces hemos dicho que la intuición es satánica, que es utilizada por el espiritismo. Eso es otra cosa. Pero la intuición es un elemento que Dios nos ha dejado y nos ha capacitado para nosotros tener discernimiento de cosas. Ya vamos a explicar también esto a profundidad. Ahora escúcheme muy bien. La conciencia se rige por principios. Esos principios es lo que se llama ética, del griego ethos. Y esa ética está constituida primeramente por los valores que Dios nos ha dejado desde el momento que nacimos. Segundo, son los valores que incorpora la sociedad como órgano, ¿verdad? Como órgano socializador de nuestras vidas. ¿Dónde aprendió usted a que a los mayores hay que respetarlos? ¿Dónde se lo enseñaron? Eso debió haber empezado en la casa. Pero lamentablemente se lo hemos relegado a los maestros, pero eso debe empezar en la casa. ¿Dónde le enseñaron a usted a respetar a las demás personas? En la casa. Y el que no lo aprende en la casa, en la calle lo aprende a golpes. A golpes. Porque a golpes también se entra, o se aprende, perdón. Los golpes enseñan. Ahora, esa ética, primeramente es una ética divina, con la cual nosotros nacemos y que intuitiva o empíricamente nosotros manejamos. Nosotros sabemos que asesinar a una persona es malo. Se dice que ese es un principio con el cual nosotros también nacemos, pero la sociedad, escúchame muy bien, la sociedad y la violencia de la sociedad la ha convertido, ¿verdad?, en un antivalor. Pero nacemos con principios. Ese principio de amor, ese principio de confraternizar, de compartir. Usted ve a un niño que tiene algo y si es el juguete que a él más le gusta, no lo comparte, pero comparte los que no está usando en ese momento. Y los niños comparten y los niños no tienen problema. Y cuando usted se pone a ver un niño en una actividad lúdica o de deporte, usted observa que hay cosas que ellos hacen y uno dice, ¿de dónde las aprendió? ¿De dónde vienen? Eso nos ha llevado entonces a estudiar que uno nace con un código ético que viene también directamente del Señor. Amén.
que viene directamente del Señor. Lo demás lo aprendemos, lo adquirimos en la casa, en la sociedad, en la escuela, y forma parte también de estos principios. Se dice que un niño en una oportunidad, una familia que salió de viaje le dio la oportunidad de que le regaran las matas para que las matas no se secaran. Esas matas eran regadas continuamente por el niño, pero la familia le dejó la llave para que él, o el adolescente, para que él pudiera entrar a la casa, tomar la manguera y regarla. En esa actividad, este joven ve un chicle sobre una de las mesas, y en una de esas oportunidades agarró el chicle, se lo comió y se fue. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que al muchacho tuvieron que hospitalizarlo porque no aguantaba la culpa que experimentaba por haberse robado un chicle. Y usted me dirá, es una tontería, pero son los principios y es los valores con los cuales ese muchacho fue creado, fue criado y fue formado, pues le enseñaron que robar es malo. ¿Ok? Ahora, si no tiene ese principio, se lleva el chicle, la mesa y la casa completa, porque no tiene principios. Ahora fíjese bien, la importancia de formar principios. Si bien es cierto, nacemos con principios directamente del Señor, Dios nos dejó su palabra para que a través de su palabra nosotros pudiésemos instruir y formar a nuestros niños en un código de ética que les ayudara también a diferenciar o a discernir para poderse comportar moralmente dentro de la sociedad. Cuando Dios insiste, esta palabra la enseñarás al levantarte, al acostarte y al caminar, y en todo tiempo a tus hijos, y la repetirás en todo tiempo. El Señor lo que estaba haciendo era uso de un principio de memorización o de reglas mnemotécnicas para los niños. Todo lo que se repite continuamente termina grabándose, especialmente en la temprana edad, y eso pasará a formar parte de su patrimonio y herencia de su familia, su formación. Ahora, cuando Dios dice, repítele esta palabra, y lo dice Deuteronomio, para que viva conforme a ella y le vaya bien todos los días de su vida, a él y a sus descendientes por siempre, el Señor nos estaba dando un código para que nuestra conciencia, escúcheme muy bien, no se deje engañar por los falsos valores y no se deje fallar o engañar por una falsa axiología que la sociedad nos presenta. Y esto es lo que yo quiero hablar. ¿Hasta dónde nuestra conciencia adquiere principios para que nosotros podamos discernir lo bueno y lo malo? ¿Y hasta dónde podemos lograr una ponderación o un equilibrio cuando actúo bien o cuando actúo mal? Déjeme decirle algo. La sociedad pone valores. Uno de los, por ejemplo, de los antivalores actualmente es que usted puede hacer lo que quiera. Es el principio antiético del libertinaje. Es decir, nada es ético. Es el principio de la sociedad movida por el humanismo filosófico. Nada es ético. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Apoyada por la psicología cuando le dice que no refrene a sus hijos ni lo detenga en su accionar porque le crea emociones reprimidas o deseos reprimidos. Parece ser que la ciencia se ha confabulado para que todo lo que Dios dice no sea aplicable ni verdad en los seres humanos. Pero escúcheme muy bien. Dios que tiene poder y Dios que tiene su mirada sobre nosotros, sobre Venezuela y sobre el mundo entero, Dios se ha encargado de que estos valores no decaigan a pesar de que nosotros estamos hablando de que no existen principios morales y éticos. Actualmente sí hay y están todavía, escúcheme muy bien, están todavía al tapete. El problema es que la sociedad ha decidido ejecutar todo lo contrario a estos valores. Pero yo quiero decirle que los valores sí existen, están en la palabra, lo tiene la iglesia, los tiene usted, los tengo yo. Lo que tenemos es que hacer valer esos valores dentro de la sociedad, aunque nos sea difícil para que sean aceptados por los demás. Pero usted ve, por ejemplo, los casos de bullying escolar o de bullying social. Los casos de bullying. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo cuando digo bullying, verdad? El acoso.
el acoso social o el acoso escolar. El acoso escolar produce, o el acoso social produce grandes males. Por ejemplo, uno es un factor paranoide. El que sufre de acoso se vuelve paranoico. Piensa que todo el mundo lo está siguiendo para golpearlo. Bueno, y tienes razón, si lo acosan y lo golpean, tiene derecho para ver a todo el que se le acerca como enemigo. Pero también tiene un factor de desestima. El que es objeto de bullying sufre de desestima, se siente desvalorado. Y siente que él no vale más que los demás. Yo tuve un caso de un muchacho que tenía labio leporino, lo operaron y le metieron un plástico y le decían caregoma. Él un día llegó y me dijo, pastor, yo quiero que ore por usted, y quiero que ore por mí, perdón, y que usted ore por mí. Yo le digo, pero ¿cuál es el motivo de la oración? Ore para que yo me muera, para que Dios me lleve. Y yo le digo, ¿por qué? Me dijo, para ver si Dios tiene misericordia, porque yo sé que yo soy tan feo que Dios no me va a llevar al cielo. Usted pudiera juzgar y reírse de eso, pero sabe que hay gente que es atormentada en su conciencia porque tiene antivalores en su vida o porque tiene complejos de inferioridad o desvaloración personal porque le han sido inculcados dentro de la sociedad, porque alguien le puso un apodo y porque alguien se le antojó algún día, escúcheme muy bien, atormentarlo y él creyó esa mentira. Ahora, es importante que nosotros como padres formemos en nuestros hijos los valores de la palabra del Señor. Porque aunque tenga un labio de goma, la Biblia dice que soy príncipe y coheredero de la gloria venidera en Cristo Jesús, que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y valgo la sangre del Señor Jesús. Es importante que usted entienda que por muy malo o muy nefasta que haya sido su conducta como madre o como padre, eso se llama culpa de paternidad. Así se llama en psicología. ¿Cuál es la culpa de paternidad? Hay padres y madres que, la culpa de paternidad, la principal causa es de padres que no se han ocupado de sus hijos. Los engendraron y se los dejaron a la mamá o se los dejaron al papá. Y a la buena de Dios, que alguien le dé comida y le dé un bollo de pan porque este señor se perdió. Eso se llama culpa de paternidad. Y está demostrado que dentro de los males y dentro de los principios que atormentan a los padres, es una de las principales causas entender que yo no he sido buen padre o buena madre. Y es una de las causas que nos atormenta mucho como padres. Saber que abandoné una hija, que regalé a un hijo, saber que no me ocupé de él, que me importó más un hombre, como decía una persona, me fui con un hombre y abandoné a mis hijos y no me preocupé de ellos cuando mi deber, por lo que dice la Biblia, era velar por sus vidas. Esa culpa de paternidad es una culpa que lleva a mucha gente, escúcheme, unos con razón y otros sin razón. Pues hay casos como el siguiente. Una hermana llevaba a su hija de 5 años, la llevaba agarrada de la mano, iban a cruzar una calle, pero en eso ella se descuida porque la llaman por teléfono y la hija sale corriendo y la atropelló un camión. Hermano querido, viene la culpa de paternidad y usted sabe lo que ha sido difícil quitarle de la mente a esa hermana que ella no mató a su hija. ¿Por qué? Porque ella dice, yo maté a mi hija. ¿Me está escuchando, verdad? Yo maté a mi hija. Yo soy la culpable de que mi hija, mi hijo sean de tal forma. Y yo quiero decirles que hasta cierto grado nosotros como padres tenemos responsabilidad, pero que también bíblicamente quedamos exentos de algunas responsabilidades. Por ejemplo, de algunas responsabilidades. Me decía una persona en el día de ayer, ¿qué hago con mi hijo que tiene 34 años y no se quiere ir de la casa ni hacer su vida porque está esperando que nos muramos?
Hoy me dijo, lo corrí de la casa. Y se fue con un bolso. Y yo le digo, ¿y cómo se siente usted? Me dice, algunas veces bien, algunas veces mal. Siento que hice bien en un momento, pero también siento que hice mal. Porque ¿dónde estará mi hijo? Pero también cuando pienso que es hora de que él haga su vida y que se deje de estar vagabundeando, porque si fuera un hijo ejemplar, yo no tuviera problema en dejarlo. El problema es que no es un hijo ejemplar, sino que está lleno de vicios y de mala conducta. Entonces, descubro entonces que fui alcahueta y que colaboré con el mal que él carga encima. Le dije, ¿y su familia qué dice? Me cayeron todos encima. Y me dice que ¿dónde estará el muchachito? Un muchachito de 34 años. Me dijo, ¿usted qué haría? Le dije, yo pienso que debió haber hecho eso desde hace mucho tiempo. Me dijo, ¿a qué edad salió usted de su casa? Le dije, a los 17. Y me tocó que trabajar y estudiar por mi cuenta porque mi mamá dijo, hasta aquí lo ayudo, de ahí en adelante échele usted. Pero si hubiese sido becado toda la vida, a lo mejor ni estudio, porque ¿quién pierde una beca de esa? Entonces, en ese caso, la conciencia que trata de acusarnos, escúchame muy bien, no puede ser mayor a los principios bíblicos que dice dejará el hombre padre y madre. Amén. Y entonces quiero decirles que sobre todo valor social, familiar, debe privar el valor bíblico que Dios nos ha dado a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Ahora, ¿por qué? Escúcheme. Porque no todo el mundo tiene una buena conciencia. La Biblia dice que hay gente que tiene la conciencia entenebrecida. Es decir, andan en oscuridad. Otros la tienen encallecida, dice la versión original, para hablar de lo que es cauterizada. Pero la versión original dice encallecida, es decir, ya le salió callo a la conciencia. Y la conciencia no escucha razones ni escucha principios. Por eso el Señor dice en una parte de su palabra, pero si tu conciencia no te redarguye, mayor que tu conciencia es Dios. Amén. Escúchame, ¿por qué? Porque hay gente que le va o le viene lo que está sucediendo. O lo que le dice. ¿Ok? Usted escucha comentarios, por ejemplo, de la oposición. Hay que matarlos a toditos. Una ametralladora, una bazuca. Yo digo, Dios mío, no hay valor a la vida. ¿Ok? No hay valor a la vida. Hablando en el caso de la oposición. Y como hay derecho a réplica, el otro dice, son unos chuquis y hay que aniquilarlos. ¿Dónde está el valor de la vida? ¿Dónde está el valor, el principio que Dios nos ha dejado de amarnos unos a los otros? Sea guardia, sea guarimbero, son almas que se están yendo sin Dios. Y eso es lo más triste, que no podemos ver, escúchame muy bien, que lo más importante en esto es el valor de un alma y es los principios que Dios nos ha dejado de que no debemos asesinar. Amén. No matar, porque usted puede matar una mosca o un zancudo. Asesinar es otra cosa. ¿Ok? Algunos dicen, no matarás, pero usted mata un pollo y se lo come. No por eso usted violó el decálogo, ¿verdad? Amén. Amén. Si el pollo era del vecino, sí. Tiene doble pecado. Mató algo ajeno. Ok. Pero dicen que el hervido de pollo robado es bueno. Así me dijo un muchacho. No sé, yo no sé, porque nunca lo hice, gracias a Dios. Hasta que la conciencia lo redarguye y le dé diarrea, hermano. Ahora fíjense bien. Entonces hay gente que tiene la conciencia cauterizada o encallecida, entenebrecida, y hay gente que no tiene una buena conciencia.
Y hay gente que ya no los redarguye nada. Y eso sí es malo. Por eso alguien dijo, siéntete bien cuando te sientes mal. Porque si no te sientes mal, es porque ya tienes la conciencia encallecida. Entonces fíjense bien, ese sentir, ese malestar que viene, que despierta nuestra conciencia en nosotros, que se llama culpa, ha sido dado como alerta. Es como el gas metano. Nosotros cocinamos con gas metano. Su bombona tiene gas metano. El gas metano es inoloro, no huele a nada, pero mata. Entonces le colocaron azufre para que cuando salga usted le dé el olor a azufre y dice, se está botando el gas. Entonces usted no está oliendo el gas porque el metano es inoloro, pero el azufre sí huele y feo. Entonces, eso que Dios nos ha dejado es como el azufre. Nos huele mal, nos hace sentir mal, nos produce un malestar para que nosotros enmendemos nuestra conducta. Y nosotros debemos enmendar nuestra conducta. Pedro le escribe a la iglesia que está en Asia para que no se deje llevar por los principios de los asiáticos, ni se deje mover de los principios que son de Dios. Nosotros debemos entender, iglesia, que Dios nos ha mandado a ser luz del mundo, sal de la tierra, pan de vida para aquellos que están hambrientos. Y nosotros debemos ejecutar lo que Dios nos ha dejado al pie de la palabra, entendiendo, escúchese muy bien, sin temor, que la palabra de Dios tiene poder y que Jesucristo tiene poder. Saber que Dios nos ha dejado autoridad para ejercerla en el nombre del Señor. Amén. Para ejercerla en el nombre del Señor. Ahora fíjense bien, ¿qué otra cosa produce malestar por culpa? La desestima. Yo soy un trapo de inmundicia para la gloria de Dios. Yo no sirvo para nada. Eso viene de la desestima. ¿Ok? Eso viene de la desestima, que es algo personal. Que es algo personal. Y esa culpa nos hace a nosotros a tomar patrones de conducta. Hay gente que, por ejemplo, una vez hablaba yo con un hombre y le digo, pero ¿por qué cuando dice levanta las manos y alaba a Dios tú no lo haces? Me dice, porque yo soy indigno. Le dije, pero si la Biblia dice que la sangre de Cristo te limpió. Sí, pero yo creo, hermano, que yo necesito ser más limpiado todavía. O sea que la efectividad de la sangre del Señor no es efectiva en ti. Sí. Como cuando fuimos para Israel, allá había un poco de pastores lavándose de la lepra en el Jordán. Se metieron porque se iban a labrar de la lepra y yo no sé qué. Y me dijeron, usted pastor, yo fui limpio. Me eché mi baño, mi lavada en el Jordán para saber que me lavé en el Jordán. Pero yo no necesito ser lavado de la lepra, ya la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Amén. Y usted tiene que entender eso. Ahora fíjense bien. En la Biblia existen casos. Por ejemplo, los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Este hombre era un sacerdote y ministraba en la presencia del Señor. Sin embargo, los dos hijos eran más mundanos que el diablo. Absalón, el tercer hijo del rey David, se le rebeló en Hebrón, quiso quitarle el trono, hasta que Joás, el capitán de armas del rey David, le da muerte. Él quedando enredado en su cabello en una encina, ¿verdad? Joás le alcanza y le da muerte. Sobre David viene un pesar. Escúchame muy bien. Viene un pesar. Y el pesar que viene allí, y muchas personas han estudiado, entre ellos el hermano Goetz, dice lo siguiente: el pesar de David no es quizá porque Joás alcanzara la muerte, porque se había rebelado y la pena de la rebelión era la muerte. El problema era que David sabía que él no había sido un buen padre. Dejó hijos y dejó hijas, ¿verdad? De todas las mujeres que tuvo. Y no los atendió. Vea que esto es grave. Y de ahí viene su pesar. Por eso no quiso poner su mano contra Joás, contra Absalón, ni contra Joás tampoco. No quiso poner su mano. Y él entendió que él era culpable. El hijo que tiene con Betsabé y que muere después de ayudar
Él descubre que tuvo oportunidad para ayunar, pero él sabe que el niño murió por culpa de quién, de él. En esos casos, no existe la banalidad del mal, sino que existe el compromiso directo de cada uno de nosotros. Sin embargo, aunque el mal no sea banal, sino que sea directo y el mal sea real, nosotros tenemos una palabra que nos dice que si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Hijo. Amén. Y cuando Dios dice esto, queridos hermanos, es porque Dios quiere quitarnos toda culpa, todo aquel peso que nos acecha, dice el escritor del libro de los Hebreos, para que ya no nos condene ni usted lleve carga, porque Cristo ya nos redimió del pecado, de la muerte y de toda carga. De manera que nosotros en Cristo Jesús hemos venido a ser libres. Entonces, usted no puede dejarse atormentar por lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque ya Dios nos perdonó. Ahora, ¿por qué tiene que sentirse mal usted? Por lo que está haciendo mal siendo cristiano. Ajá. Ahora sí. ¿Por qué? Porque siendo conocedor de la palabra, teniendo un Dios que nos perdona, persistimos en hacer el mal o en hacer las mismas cosas. Entonces, cada uno de nosotros debe enmendar su conducta y enmendar su falta y cambiar su manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya no andamos en tinieblas, sino que estamos en luz. Amén. Y entonces nuestra conducta tiene que ser diferente. Usted no puede decir, yo sigo así porque yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, señor. El mundo lo hizo así, pero Dios lo hace diferente. Amén. Entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar. Yo tengo que cambiar mi forma de actuar. Tengo un estudio sobre la ira que lo voy a dar. Sobre la ira. ¿Por qué somos iracundos? ¿Por qué me molesto? ¿Cuáles son las emociones vulnerables y las que tengo que tener cautela? ¿Y qué es lo que me causa ira a pesar de que soy cristiano? ¿Por qué la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Y por qué la Biblia nos habla de la ira, iraos, pero no pequéis? ¿Cuál es la diferencia? Pero eso para el próximo miércoles. No, para el próximo miércoles no. Yo les digo cuándo se lo voy a dar. Pero entonces, escúcheme muy bien, ¿hasta dónde debo cargar yo la culpa? La Biblia dice que yo fui culpable porque adquirí una naturaleza pecaminosa y adquirir una culpa que es la ley del pecado universal. Y siendo exhibido como pecador por el enemigo, Cristo vino y me compró a precio de sangre precioso y me hizo una nueva criatura. Amén. Si soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces lo que me atormentaba y me acusaba ya no tiene valor sobre mí, ni debe tener valor sobre mi conciencia. ¿Por qué? Porque ya Dios me quitó toda culpa. Es donde empieza nuestro problema. Cuando habiendo adquirido un código de ética dado por la palabra del Señor, yo estoy viviendo contrario a la palabra del Señor, conociendo la Escritura. Allí es donde dice la Biblia, más te vale no haber conocido. Amén. Dígame amén o ay. Ajá. Más te vale no haber conocido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con ese sentimiento de culpa? Lo primero que tengo que hacer, escúcheme muy bien, es limpiar los antivalores que están en mi conciencia y sacarlos. Por ejemplo, un antivalor. Ten sexo mientras uses preservativo para que no salga embarazada la pareja. Eso es algo que forma parte ya de valores aún en los colegios. Es más, ha habido el atrevimiento de repartirles condones en los liceos. No dones del espíritu, condones del espíritu no. Ustedes saben a lo que me refiero. Y se forma entonces un antivalor. Esos antivalores yo tengo que sacarlos.
sacar la basura. ¿Y qué tengo que hacer? Llenar mi conciencia y mi mente de la palabra de Dios. Alguien dijo que la conciencia o la mente del ser humano es como un aeropuerto. La mente es el aeropuerto y la conciencia es la torre de control. Cuando en un aeropuerto quiere aterrizar un avión, ¿a quién llama o quién le da la autorización? La torre de control. Aquí, vuelo 730. No, ese fue el que se estrelló. El MH700. El otro, vuelo 510, ¿verdad? De acerca, quiere aterrizar en el aeropuerto de Mérida. La torre de control le dice, en este momento no puede hacerlo. De una vuelta, gire y se va a tal lugar y luego lo autorizamos. No aterriza el avión que quiere, sino el que la torre de control autoriza. A su mente no entra lo que quiere si su conciencia no se lo permite. Si su conciencia, que es la torre de control, no se lo permite. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos una conciencia débil, y eso sí es importante de señalar. Gente que tiene conciencia muy débil. 1 Corintios 8:12. 1 Corintios 8:12, lo pones allí. Dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. Hay gente que tiene conciencia débil. Y aquí aprovecho para decirle lo siguiente. Cuando se da este versículo, se da a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tenía una particularidad. ¿Cuál era? Que eran carnales. Cristianos carnales. Es decir, eran cristianos pero le daban rienda suelta a los deseos de la carne. Y dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Los corintios tenían conciencia débil y pecaban deliberadamente. Y Pablo le dice, ustedes que conociendo al Señor hacen pecar a otras personas que todavía tienen la conciencia débil. Usted no ve que hay hermanos que usted se le olvidó darle la mano y dice, ay, me voy de la iglesia porque no me dieron la mano. Eso es conciencia débil. ¿Ok? Otros que dicen, este me miró feo, me voy del Señor. Eso es conciencia débil. Eso es conciencia débil. Es decir, no es una conciencia fortalecida. Porque el fortalecido dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No importa quién me dé o no la mano, lo importante es que Jehová está conmigo. Amén. Entonces, ese es alguien bien plantado en el Señor, que conoce la palabra del Señor. Entonces, hay gente que tiene la conciencia débil y hasta que la conciencia no sea fortalecida, escúcheme muy bien, vamos a tener gente que todo lo juzga y empieza a juzgar al hermano. ¿Viste la pollina de aquel por donde la trajo? ¿Y a usted qué le importa? ¿Acaso que usted es peluquero? Eso es conciencia débil. Este trajo la franela roja, ¿y eso qué importa? El otro la trajo azul y el otro verde, ¿qué importa, hermano? Pero hay gente que enseguida hace lucha. No puede ser. No puede ser. El pastor no trajo corbata hoy. Conciencia débil. Eso es conciencia débil. Ligada con algo que se llama legalismo. ¿Ok? Y la gente de conciencia débil, que es legalista en la iglesia, son asesinos de la gracia. ¿Ok? Son asesinos de la gracia y son creyentes difíciles en la iglesia, porque todo lo juzgan y tienen juicio para todo. Conciencia débil. ¿Ok? Que este se comió un pedazo de chinchurria. De chinchurria, sí.
Deje que se coma la chichurria, si no le cae mal, que la disfrute, hermano. Usted quédese tranquilo. Si le sube el colesterol es a él. Dígale, hermano, no te cae bien porque eso tiene mucho colesterol. Si él no obedece, pues bueno, déjelo tranquilo. Me voy del Señor porque este comió chinchurria, hermano. Yo no me... Pero hay gente que tiene la conciencia débil. Amén. Que este ora parado, aquel arrodillado, esté con los ojos cerrados, esté con los ojos abiertos, déjelo que ore como él quiera, lo importante es que ore. Pero juzgamos porque nuestra conciencia es débil. Amén. Y todos traemos un modelo estereotipado. A veces se dice que los puertorriqueños nos dejaron un modelo que se ha estereotipado en la iglesia cristiana y los gringos nos han dejado otro. Y los africanos nos han incorporado otro. Y cosas por el estilo. Y ya, por ejemplo, juzgamos si el pastor oró y no se cayó alguien, es que está frío. Porque ahora lo propio es que la gente se caiga. Ahora, a mí no me importa que caiga, me importa qué va a hacer después que se pare. Y generalmente no hacen nada. Amén. Díganme amén o ay. Porque el problema no es que se caiga, el problema es qué va a hacer después que se pare. Me dijo una hermana, tengo 40 días de ayuno y ese mismo día peleó con media iglesia. No le sirvieron de nada, hermano. No le sirvieron de nada. Amén. Eso es como nos decía un profesor. Si usted estudia y los estudios no le hacen más humano, no sigue estudiando porque no le están sirviendo para nada. A medida que uno estudia, tiene que ser más humilde y más sencillo. Amén. Y mientras más títulos tenga, usted tiene que ser más sencillo. Amén. Ok. Entonces hay gente de conciencia débil y hay gente de mala conciencia. Se los digo. Ok. Y hay gente que tiene la conciencia mala. Eso ya va, ya se los voy a dar. Por ejemplo, búsqueme a alguien, 1 de Timoteo 4:2, ya vamos a terminar. Ajá. 1 de Corintios 4:4. Dame 1 de Corintios 4:4 primero. Para entrar en concordancia con esto, 1 de Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Mire esto que es importante. Esto es válido hoy. Yo no puedo hablar de paz si no hablo de justicia y de verdad. Toda paz se basa en dos principios. En la confianza, que trae como valor intrínseco la verdad y la justicia. ¿Amén? ¿Se me entendió eso o no? Es decir, la paz es un valor axiológico. Y como valor axiológico tiene dos componentes importantes, la verdad y la justicia. Usted no puede hablar de paz con su enemigo si no se dicen la verdad y actúan con justicia para ambos. Entonces, toda paz está basada en confianza. Está basada en confianza. Por eso cuando nosotros aconsejamos parejas, matrimonios, uno de los puntos álgidos o de los puntos muy calientes en la pareja es cuando se pierde la confianza. Y uno de ellos dicen, ya yo no confío en él. Porque cuando ya usted no confía en él, ya usted no tiene paz. Hay mujeres que se vuelven sabuesos, huelen la camisa, el pañuelo, ven los celulares, ven mensajes, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook y ven todo. Porque no hay confianza. Y si no hay confianza, no se puede tener paz. Amén. Si no hay confianza, no se puede tener paz. Y la confianza viene como parte o resultado de otro valor que es el respeto mutuo. Por eso la Biblia dice que el que ama a su esposa, ¿cómo? Complételo, a sí mismo se ama. ¿Qué quiere decir eso?
que el que ama a su esposo o ama a su esposa tiene respeto por él mismo. Increíble esto. ¿Eso qué quiere decir? Que el que no ama a su esposa ni a sí mismo se respeta. Amén. Entonces, fíjense bien, el respeto es producto de la estima que yo tengo. Porque yo respeto y me respeto cuando yo me valoro. Por eso el primer mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Me gusta ese. ¿Cómo? A ti mismo. Si usted no aprende a amarse a sí mismo, usted no va a poder amar ni al prójimo ni a Dios. Amén. Ahora fíjese, volvemos a llegar a lo mismo. ¿Por qué no me amo a mí mismo? Porque me siento culpable y tengo desestima. Ve que todo es un círculo vicioso que parte entonces de un pensamiento integral. No me puedo dejar acusar por falsos principios en mi conciencia. Mi conciencia ha sido limpia por la sangre de Cristo y yo voy a vivir conforme a los preceptos de Dios toda mi vida. De manera que el apóstol Pablo dice: ya no hay quien te acuse. Si tu conciencia está limpia, ¿quién te va a acusar? Ni siquiera el diablo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el diablo venga a decirle: tú fuiste así, usted le dice: eso es verbo pasado, fui, ahora soy nueva criatura. No hay pena, no hay nada de qué acusarnos. Amén. Por eso cambiamos y nuestra vida cambia. Ahora fíjense bien, todo parte de un principio: amar a Dios y amarnos a nosotros. Porque si no nos amamos, seguimos autocondenándonos, seguimos sintiéndonos mal, y usted va a seguir pensando que usted no sirve para nada. Me decía un hermano: es que yo no soy nadie. Y yo: ¿con quién estoy hablando? Con un fantasma. Y dijo: no se burle, es que yo no soy nadie, hermano. Yo no soy nadie. Pero si usted no es nadie, entonces estoy hablando con un espíritu, le dije. Y si usted es un espíritu, estoy hablando con alguien, entonces es alguien. Porque hay gente que piensa que no es nada, ni es alguien. Y todo parte de allí. Si nos dejamos condenar por el enemigo y señalar por el enemigo, usted entienda que va a perder. Pero cuando el enemigo venga a acusarlo, usted le dice: pero hay uno que murió por mí, que intercede por mí, que me limpió de todo pecado y de toda maldad. Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Y Él me ha limpiado. Entonces ya no tiene validez ningún juicio. Y eso es lo que la palabra de Dios dice en términos jurídicos: que mis pecados fueron imputados sobre Cristo, fueron cargados al Señor y Él expió mi maldad. De manera que ya yo soy libre, alabado sea el nombre del Señor. Escúcheme muy bien. Y debo vivir en libertad para la gloria de Dios. Amén. Y debo vivir en libertad para la gloria de Dios. ¿Ok? Escúcheme muy bien. Importante es que aprendamos a interpretar la palabra. Eso es otra cosa. Hoy me llamó una hermana y me dijo: pastor, quería confiarle algo, pero una hermana me dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Tremenda hermenéutica están aplicando. Yo no sé de dónde, quién se las está enseñando. Escúcheme. Si alguien le dice: maldito el hombre que confía en el hombre, debe ser que ellos no confían ni siquiera en la mamá, ni en el papá. Dice: pero es que eso está en la Biblia. Lea bien la Biblia, por favor. La Biblia dice: maldito el hombre que pone toda su confianza en el hombre. Eso es muy distinto. Es muy distinto. Amén. Eso es muy distinto. Como le digo yo a los esposos, me llegó un hombre y me dijo: pastor, vengo a decirle bíblicamente a mi esposa delante de usted que se sujete, porque la Biblia dice que la mujer se sujete a su esposo. Pero termíname el texto, le dije. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Estás tú como esposo sujeto a Cristo? Si tú como esposo te sujetas a Cristo, tu esposa debe estar sujeta a ti. Si no, no. Pero es que leemos lo que nos conviene. Amén. Ahora yo le digo,
¿Qué esposa no se va a sujetar a su esposo si el esposo está sujeto a Cristo? Eso es obvio y automático. Pero no se puede sujetar una mujer a su esposo que es borracho, que le pega, que es drogadicto. Eso no lo dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces, no me interpreten la Biblia, escúcheme, interprete la Biblia como debe ser interpretada. Y ese es otro estudio que le voy a dar, cómo interpretar la Biblia. Amén. Amén. ¿Se acuerdan de ese versículo? Mayores cosas que la Jesús hace. ¿Cómo? Las haríamos nosotros, ¿verdad? Dígame, ¿quién de ustedes va a hacer algo mayor que lo que hizo Cristo? ¿Ah? No, nunca. Usted y yo vamos a poder hacer algo mayor que lo que hizo el Señor. El versículo dice que mayores cosas que las que el Señor hizo, veríamos nosotros. Y eso sí es bíblico. Amén. Entonces uno dijo, no, yo voy a hacer algo mayor que el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo el hombre va a poder hacer algo mayor que las que hace Dios? Nunca. Nunca. Ahora, ver que Dios hace cosas más grandes en este tiempo que las que hizo allá, eso es otra cosa. Amén. Otro versículo. Amén. No, mejor no. Ese tiene que ver con política. Bueno, se los voy a dar porque es bíblico. Que nos sujetemos a toda autoridad y que oremos por ello. ¿Usted oraría para que venga otro Adolfo Hitler? Pero si es una autoridad que viene, ¿oraría por un Hitler? ¿Por qué no? Si es una autoridad. Lo que pasa es que no leen toda la palabra. Léala y lea el contexto. Porque por Dios han sido puestos para cosas buenas. El que no hace cosas buenas no ha sido puesto por Dios. Lea la palabra completa. Y usted se dará cuenta que si alguien hace cosas buenas, mire, nos tiramos de cabeza para que Dios lo tenga, para que Dios los bendiga. Y debemos orar. Y debemos orar. Amén. Y entonces, ¿cuál es nuestra oración? Oramos para que nuestros gobernantes hagan las cosas buenas que Dios les ha exigido que hagan como gobernantes. Amén. Si no, léase Números, léase por allí la Torá, léase el Pentateuco y me dice cuántos reyes se echó Moisés y cuántos se ponchó Josué. ¿Por qué Moisés se llevó tantos reyes y mató tantos reyes y Josué mató a tantos y no se sujetaron a la autoridad? ¿Por qué Juan el Bautista, cuando subía del desierto de Engadi, que subía del Mar Muerto hacia Jerusalén y vio a Jerusalén entregada a la maldad, fue y le dijo a Herodes el pecado en su cara y no se sujetó? Y yo le voy a decir algo. Juan era el jefe de los esenios que estaba en la comunidad frente al Mar Muerto en Engedi. Y no hay una comunidad que haya manejado tan bien la palabra en la historia bíblica que los esenios. Al punto de que todos esos manuscritos del Mar Muerto, te los he escuchado, ¿verdad?, que fueron encontrados en las cuevas, fueron guardados por los esenios. Y Juan era el líder de los esenios. Ahora usted me va a decir que Juan no sabía la palabra. Juan sabía. Lo que pasa es que el pecado de Herodes, que vivía con su cuñada, porque era la esposa de su hermano Felipe, lo indignó tanto que lo confrontó y le dijo su pecado. Y confrontó a todo aquel que estaba fuera de la palabra. Amén. Confrontó. Pero estamos hablando de un versículo puntual. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué se rebelan contra el rey? Estoy diciendo que cuando interpretamos, por ejemplo, estos versículos de esa forma, empiezan problemas. La Biblia dice, la mujer vista como mujer y el hombre como hombre. ¿Eso quiere decir que la mujer debe usar vestido?
Dígame. Ahí dice que la mujer debe usar vestido. Sin embargo, eso es lo que mucha gente ha interpretado. ¿Ah? Ajá. Eso lo añade luego Pablo. Vista decorosamente. Pero que ella vista como mujer y él como hombre. Ahora, ahí dice que los pantalones son del hombre o de la mujer. No. ¿Dice que usted debe usar zarcillo o no debe usar zarcillo? No. Sin embargo, esa es la interpretación que le hemos dado. Es más, le voy a decir, ese mismo capítulo dice que todo el que construye una casa le construya pretil al terrado. ¿Usted le construye pretil a su terrado? Entonces, ¿por qué vamos a cumplir un versículo y el otro no si están en el mismo capítulo? ¿Ah? Ajá, decía, no sembrarás la semilla de un fruto o de otro en la misma porción de tierra. Dígame los conuqueros, eso están ponchados entonces. Y eso lo dice el mismo capítulo. Entonces, ¿por qué aplicamos lo que yo quiero y no aplico toda la palabra? Ahí, eso lo vamos a hablar. Ajá, y se abrirán las ventanas de los cielos. O lo que hablábamos, que estábamos hablando. Moisés mandó a darle carta, mandó a darle carta a los judíos por la dureza de vuestros corazones. ¿Qué era? ¿Que tenían el corazón duro? ¿Tenían varios infartos al miocardio? ¿Qué era lo que tenían? Pero ¿a qué se refiere la dureza de vuestros corazones? Era que los hombres maltrataban a las mujeres, escúcheme. Los hombres maltrataban a las mujeres y el Señor dijo, para que los hombres no sigan maltratando a las mujeres, como todavía lo tratan las sociedades actuales, les voy a decir que les den carta de divorcio. Porque no le está permitido al hombre maltratar a su propio cuerpo. Porque el que ama a su esposa, la sustenta. Vea cómo todos tienen concordancia, pero interpretamos las cosas que queremos. Ese es otro estudio. Nos ponemos de pie. Pidámosle a Dios que nos dé una buena conciencia. Y que, escúcheme, ¿cómo se adquiere una buena conciencia? Aquí, con la palabra. Leyendo la palabra. Amén.